Las paredes de esa habitación de hotel parecieron comprimir el aire mientras me encontraba frente a la puerta entreabierta. Del otro lado, su voz resonó baja, íntima, acompañada de una risa ahogada que no dejaba lugar a dudas. Por un momento quise creer que era solo un malentendido, que esa risa nerviosa provenía de una llamada telefónica, de una conversación inofensiva. Pero no. El murmullo masculino que le respondió borró cualquier esperanza restante. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oírlo cuando la puerta del ascensor se cerró detrás de mí. Mis dedos sostenían la carpeta donde guardaba la carta de divorcio y era tan pesada como plomo. El papel doblado, la firma al final, cada palabra cuidadosamente elegida durante las noches de insomnio, todo lo que allí estaba a punto de ser entregado como frase final. Podría haberme ido. Podría haber dejado ese hotel y manejar todo de otra manera, pero algo me atrajo hacia ese pasillo. Tal vez fue el orgullo herido, tal vez fue la desesperada necesidad de verla reaccionar, de mirar a los ojos a la mujer que creía conocer mejor que nadie en el mundo. Cuando llamé a la puerta, no hubo respuesta inmediata. Segundos después, abrió lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los míos. La sorpresa en su expresión me golpeó como un puñetazo. Intentó cerrar la puerta, pero fui más rápido. Empujé, entré y fue entonces cuando lo vi. El hombre que hasta ese momento existía solo como una posibilidad se convirtió en carne, huesos y realidad. Él estaba allí, sentado en la cama con la sábana subida hasta la cintura, mirándome con el tipo de sorpresa que solo siente una persona culpable cuando la descubren. Al principio no dije nada. Simplemente coloqué la carta doblada en la mesa al lado de la cama. Lo tomó con manos temblorosas, sus ojos yendo de línea en línea mientras el hombre todavía intentaba cubrirse con la sábana. Cuando llegó al final y vio mi firma, el color desapareció de su rostro. Fue entonces cuando las palabras empezaron a salir, rápidas, desesperadas, desorganizadas. Intentó explicarlo, intentó negarlo, intentó convencerme de que no significaba nada. Pero ¿cómo no podría ser así? Las sábanas arrugadas, la ropa esparcida por el suelo, su olor impregnando el aire, nada de eso era irrelevante. Cada detalle era una confesión, un testimonio silencioso de que todo lo que había construido con ella había sido desechado. No necesitaba escuchar nada más. Estaba decidido, seguro de que abandonaría esa habitación y nunca miraría atrás. Pero entonces algo sucedió. Cuando me volvía para irme, sonó el teléfono del hotel, interrumpiendo sus sollozos. El hombre se levantó apresuradamente para contestar, y en el momento en que pronunció el nombre que resonó al otro lado de la línea, lo supe. El nombre que dijo, un nombre familiar e íntimo, fue como un cuchillo que atravesó todo lo que todavía estaba tratando de mantener intacto. No era un amante cualquiera. No fue un extraño que se infiltró en nuestras vidas. Era alguien que debería estar lejos, alguien que tenía vínculos demasiado profundos con nosotros como para que esto fuera solo una traición común. Intentó arrebatarle el teléfono de la mano, pero ya era demasiado tarde. Mi mirada se encontró con la de ella y, en ese instante, me di cuenta de que ya no sabía quién era la mujer que estaba frente a mí. Cada noche compartida, cada plan para el futuro, cada momento de vulnerabilidad al que había renunciado, ahora todo parecía parte de una ilusión cuidadosamente diseñada. Quería respuestas, quería entender cómo había empezado, qué la había llevado allí, pero lo único que podía sentir era la necesidad de escapar antes de que la ira se apoderara de mí. Ella corrió detrás de mí hacia el pasillo, tirando de mi brazo, rogándome que escuchara, que no me diera por vencido. El amante apareció justo detrás, todavía tratando de ponerse la camisa, como si pudiera recomponerse ante el caos que ayudó a crear. Lo miré y él desvió la mirada, pero no antes de que notara algo que cambió por completo mi forma de ver la situación. Había familiaridad en sus gestos, en su nerviosismo, como si él también estuviera involucrado en algo mucho más grande que un simple caso. Ella lo sabía, podía verlo en sus ojos, pero lo que no sabía en ese momento era hasta qué punto se convertiría en algo aún más oscuro. La carta de divorcio todavía estaba sobre la mesa cuando salí de la habitación, pero esa noche nada terminó allí. Los secretos que empezaron a surgir a partir de ese momento transformaron todo. Su relación era más que una aventura pasajera, más que lujuria o aventura. Había algo más profundo, algo que me empujó a un abismo que no estaba preparado para afrontar.
Cada dato que descubrí me hizo preguntarme no solo quién era ella, sino también quién había sido yo durante el tiempo que estuve con ella. Y en el centro de todo estaba ese nombre, esa llamada telefónica, esa conexión inesperada que prometía desenterrar heridas que ni siquiera sabía que existían. Mientras bajaba las escaleras del hotel, sus palabras todavía resonaban en mi mente. No es lo que piensas. Pero, ¿cómo podría no serlo? ¿Cómo podría ser otra cosa que lo que mis ojos habían presenciado? Salí de ese hotel creyendo que lo había visto todo, que lo peor ya había pasado. Pero me equivoqué. A la mañana siguiente llegó a mi casa un sobre anónimo, y dentro había algo que cambió por completo el rumbo de mi decisión. Algo que me hizo cuestionar si el divorcio sería castigo suficiente por lo que había hecho. Algo que me obligó a regresar al mismo hotel, a la misma habitación, solo para descubrir que esa historia estaba lejos de terminar. Bienvenidos al canal, donde revelamos los dramas más intensos y emotivos sobre el amor y la traición. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ningún tipo de infidelidad. Nuestras historias son ficticias, pero reflejan las consecuencias reales y devastadoras que la traición puede tener en la vida de las personas. Prepárate para sumergirte en una narrativa impactante, llena de giros y emociones. Siéntate y disfruta, estás a punto de escuchar una historia que tocará cada fibra de tu ser. El sol se hundió lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de dorado y naranja mientras los coches se sumaban al tráfico de las 6 en punto. En un edificio discreto pero elegante, Isen terminó de revisar un contrato en su escritorio impecablemente organizado. Giró el anillo en su dedo, un hábito que había adquirido en los últimos meses, y dejó escapar un suspiro antes de recostarse en la silla de cuero. Por mucho que intentaba ignorarlo, había una creciente inquietud dentro de él, como si algo estuviera un poco fuera de lugar, pero siempre lo explicaba como cansancio. Años de arduo trabajo lo han llevado a este punto, una posición estable, una casa espaciosa y una vida aparentemente perfecta con Olivia, su esposa. Habían estado juntos durante más de una década y él solía decir que su matrimonio era una prueba de que el amor podía resistir el paso del tiempo, siempre y cuando se alimentara con paciencia, dedicación y pequeñas sorpresas ocasionales. Olivia siempre había sido el equilibrio entre la rutina y lo inesperado. Era el tipo de mujer que sabía mezclar sencillez y sofisticación, encantando con gestos sutiles. Sus ojos verdes, intensos y expresivos, eran una ventana a un mundo que a Isen le encantaba explorar. Se conocieron en un evento corporativo y, desde la primera mirada que intercambiaron, hubo una conexión instantánea. En ese momento, Isen estaba inmerso en su carrera y Olivia había surgido como un soplo de nueva vida. Su relación creció rápida pero sin prisas, llena de largas conversaciones, cenas tardías y planes para el futuro. Recordó su sonrisa el día de su boda, radiante bajo el velo blanco, y como pensó que este sería el comienzo de una vida sin dudas ni arrepentimientos. En los primeros años todo fue exactamente como él lo imaginaba. Los viajes de fin de semana, las cenas improvisadas en el porche, los planes de renovación que nunca despegaron. Se rieron, pelearon y se reconciliaron, como cualquier pareja enamorada. Olivia dejó su trabajo para abrir un pequeño estudio de diseño de interiores, algo con lo que siempre soñó, y Isen la apoyó desde el principio. Sabía que su talento era auténtico y estaba seguro de que el negocio funcionaría. Y así fue. Pronto, Olivia empezó a ganar clientes importantes y sus noches empezaron a dividirse entre sus proyectos y sus reportajes. Estaban ocupados pero felices. O al menos así era como Isen veía las cosas. Con el tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer señales, aunque discretamente. Isen notó que Olivia estaba cada vez más absorta en el trabajo, respondiendo mensajes a altas horas de la noche y cancelando cenas. Él no se quejó, porque entendía el esfuerzo que se necesita para mantenerse competitivo, pero había momentos en los que extrañaba su atención. A veces se sorprendía mirándola mientras trabajaba en su computadora portátil, perdida en sus pensamientos. Se preguntó si ella todavía lo veía de la misma manera, si todavía sentía ese escalofrío cuando él la tocaba. Cuando surgieron estos pensamientos, rápidamente los descartó, convenciéndose a sí mismo de que no eran más que paranoia sin fundamento. Después de todo, Olivia siempre ha sido leal, cariñosa y dedicada. No tenía ningún motivo real para dudar de ella. La casa que compartían también parecía contener fragmentos de una historia que él no podía descifrar.
El lujoso sofá donde veían películas ahora parecía más vacío, incluso cuando estaban sentados uno al lado del otro. La mesa del comedor, que alguna vez fue el centro de conversaciones y risas, se había convertido en un espacio silencioso, lleno de comidas rápidas y miradas esporádicas al teléfono celular. Isen notó que los olores de Olivia cambiaron. Antes suaves y florales, ahora eran llamativos y seductores. Cuando él le preguntó sobre el cambio, ella se rió y dijo que necesitaba probar algo nuevo. Él sonrió en respuesta, pero sintió una punzada incómoda que se negaba a desaparecer. A pesar de las dudas silenciosas, Isen trabajó duro para mantener viva la relación. Planeó un viaje sorpresa para su cumpleaños, compró flores sin motivo aparente y volvió a preparar la cena del viernes, una vieja costumbre que habían perdido. Olivia reaccionó con gratitud, pero sus respuestas parecían ensayadas, como si intentara responder a algo que ya no sentía. Intentó que no le importara. Después de todo, los matrimonios pasan por fases, y tal vez esta haya sido solo una de ellas. Los fines de semana, Isen empezó a notar que Olivia estaba más ausente. Ella decía que necesitaba visitar clientes, monitorear proyectos o buscar materiales, y él siempre le creyó. Pero había algo en la forma en que se vestía que le hizo preguntarse si esas citas eran realmente tan profesionales. Los vestidos ajustados, los tacones altos que antes rara vez usaba y el maquillaje impecable para un encuentro sencillo despertaron un malestar que intentó ignorar. Una noche, mientras Olivia estaba fuera, Isen encontró su tableta sobre la mesa y, siguiendo un impulso, la abrió. No había nada comprometedor, solo mensajes ordinarios y correos electrónicos del trabajo, pero la ausencia de cualquier cosa sospechosa lo inquietaba aún más. Era como si todo estuviera demasiado ordenado, organizado para no dejar rastro. Odiaba sentirse paranoico, pero tampoco podía deshacerse de ese sentimiento. Olivia, por su parte, también parecía estar luchando con algo. Había momentos en los que se mostraba más cariñosa que de costumbre, como intentando compensar una culpa invisible. En otras ocasiones, se mostraba distante, inmersa en pensamientos que Isen no podía alcanzar. Empezó a preguntarse si, de alguna manera, le había fallado. Quizás había estado demasiado absorto en el trabajo, las metas y la rutina, olvidándose de prestar atención a los detalles que antes le resultaban naturales. Esa noche en particular, mientras Olivia se marchaba para otra cita de trabajo, Isen se quedó solo en la sala de estar, mirando su teléfono y luchando contra el impulso de llamarla. Sabía que necesitaba confiar, que su amor era lo suficientemente fuerte como para capear cualquier tormenta. Pero cuando escuchó el sonido de una notificación en su celular, que había olvidado en casa, se le dio un vuelco el estómago. Miró la pantalla, vio el nombre que aparecía y supo, en ese instante, que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Apagó la pantalla de su celular, respiró hondo y trató de calmar sus pensamientos. Después de todo, podría tratarse simplemente de un malentendido. Podría ser una coincidencia, una situación inocente que su mente estaba convirtiendo en un problema mayor. Pero aunque intentó convencerse de ello, algo dentro de él sabía que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que deseaba. Isen se despertó esa mañana con la extraña sensación de que algo estaba fuera de lugar. El lado de la cama donde normalmente yacía Olivia ya estaba vacío, la sábana cuidadosamente doblada y no había señales de que ella hubiera estado allí alguna vez. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de las últimas semanas acumulándose sobre sus hombros, y se dirigió a la cocina. La cafetera seguía encendida, pero el café ya se había enfriado, lo que indicaba que se había ido temprano. La nota apresurada dejada en el mostrador simplemente decía que tenía una reunión importante y que regresaría tarde. Isen leyó y releyó esas pocas palabras, sintiendo que una inquietud lo invadía. Intentó convencerse de que era solo otro día ajetreado, que no había motivo para preocuparse, pero algo dentro de él no podía creerlo. Intentó concentrarse en el trabajo durante todo el día, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Olivia. Las constantes excusas para salir, los horarios irregulares, las sonrisas automáticas que parecían tapar algo más profundo. Sabía que un matrimonio no podía sobrevivir sin confianza, pero lo que le molestaba era la sensación de que ella ocultaba algo, y no era pequeño. Al final de la tarde, después de revisar su teléfono celular por 10ª vez en busca de un mensaje, Isen decidió que necesitaba respuestas. No estaba dispuesto a pasar otra noche atormentado por las dudas.
Se subió al auto y condujo sin rumbo, como si el movimiento pudiera calmar sus pensamientos, pero con cada rincón que cubría crecía la sensación de que estaba a punto de descubrir algo irreversible. Cuando aparcó frente al edificio donde Olivia dijo que tenía una reunión, se quedó unos minutos mirando la entrada. Era un edificio comercial discreto, pero los coches de lujo aparcados delante sugerían que se trataba de algo mucho más exclusivo de lo que ella había descrito. Isen decidió esperar. Los minutos pasaron y empezó a preguntarse si estaba exagerando, si no debería simplemente irse a casa y confiar en ella. Pero entonces vio a Olivia salir del edificio. Ella era diferente. El vestido ajustado, los tacones altos y el cabello perfectamente peinado no coincidían con lo que esperaba de alguien que salía de una reunión de negocios. Parecía lista para una cita y la discreta sonrisa que dedicó al hombre que la acompañaba confirmó las sospechas que éste intentaba desmentir. Isen sintió que se le daba un vuelco el estómago mientras los dos caminaban hacia un auto estacionado en la esquina. Siguió el coche sin pensar mucho en lo que estaba haciendo. En cada semáforo, su mente repasaba los últimos meses, buscando señales que podría haber ignorado. La imagen de Olivia sonriéndole a ese hombre ardía en su memoria, haciéndolo cada vez más incómodo. Cuando el coche se detuvo frente a un hotel discreto, Isen necesitó unos segundos para procesar lo que estaba sucediendo. Observó cómo los dos bajaban y entraban juntos, intercambiando miradas que no dejaban lugar a dudas. El dolor que sintió fue casi físico, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. Aún así, en lugar de irse, salió del auto y lo siguió. El pasillo del hotel estaba en silencio, interrumpido solo por el sonido ahogado de voces provenientes de las habitaciones. Isen se detuvo frente a la puerta por la que había visto entrar a Olivia y se quedó allí por un momento, tratando de reunir el coraje para hacer lo que sabía que debía hacerse. Llamó una vez y luego otra. Escuchó susurros al otro lado, pasos apresurados y luego la puerta se abrió. Olivia estaba allí y la sorpresa en sus ojos lo confirmó todo. Antes de que pudiera decir algo, Isen abrió la puerta y entró. El hombre estaba en la cama, tratando de cubrirse con la sábana, y la vista hizo que a Isen le hirviera la sangre. Olivia dio un paso adelante y levantó las manos como para impedir que él hiciera algo irreflexivo, pero él simplemente colocó un sobre la mesa y se quedó allí, esperando. Abrió el sobre con dedos temblorosos y leyó rápidamente las palabras antes de detenerse en la firma al final. La desesperación se apoderó de ella al instante. Las palabras empezaron a salir, rápidas y desorganizadas, pero Isen apenas podía oírlas. Todo parecía apagado, como si estuviera observando la escena desde lejos. El hombre intentó explicarse, pero Isen lo ignoró. No estaba allí para discutir, pelear o pedir explicaciones. Estaba allí para poner fin a algo que ya había terminado mucho antes de ese momento. Cuando Isen finalmente salió de la habitación, sintió que el peso de ese descubrimiento se transformaba en algo más denso, más pesado. Sabía que este no era el final, porque algo en el hombre le parecía inquietantemente familiar. La voz, la forma en que evitaba mirar directamente a Isen, como si cargara con una culpa aún mayor que simplemente acostarse con Olivia. Pero en ese momento, Isen no quería pensar en eso. Bajó las escaleras del hotel sintiendo como si cada paso lo llevara más profundamente hacia algo que aún no entendía del todo. De nuevo en el coche, permaneció sentado durante un largo rato, mirando el volante y tratando de ordenar sus pensamientos. Las imágenes de esa habitación seguían regresando, una y otra vez, pero había algo más allá de eso. Algo que todavía no podía explicar, pero sabía que era importante. Olivia intentó llamarlo varias veces, pero él ignoró todas las llamadas. Sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a enfrentarme a ella, pero en ese momento necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Mientras conducía por la ciudad, las palabras de Olivia resonaban en su mente. Ella dijo que había una explicación, que él no lo sabía todo, pero ¿cómo podía haber algo que justificara lo que había visto? Sintió ira, dolor y una sensación asfixiante de traición, pero también sintió algo más. Algo más profundo, más oscuro, que todavía no podía nombrar. Sabía que no podía simplemente dejarlo pasar, porque había preguntas que aún necesitaban respuestas. Y esas respuestas podrían cambiarlo todo. Isen se paró frente a la puerta cerrada del apartamento que tan bien conocía.
Era la casa de una vieja amiga, alguien que había asistido a sus cenas, brindado por el éxito de Olivia y participado en conversaciones que en aquel momento parecían triviales, pero que ahora adquirían un significado completamente diferente. La imagen de él sentado en la cama del hotel todavía estaba viva en la mente de Isen, como una herida abierta que se negaba a sanar. La ira palpitaba en su pecho, pero había algo más fuerte que eso, una necesidad casi desesperada de comprender. Tocó la puerta una vez, luego otra vez, hasta que escuchó pasos que se acercaban. Cuando se abrió la puerta, el rostro del hombre estaba marcado por el nerviosismo. Antes de que pudiera decir algo, Isen entró y cerró la puerta detrás de él. El hombre dio un paso atrás, tratando de mantener una postura defensiva, pero su expresión delataba miedo. Isen se cruzó de brazos y esperó. El silencio entre ambos se prolongó por segundos que parecieron eternos hasta que el hombre finalmente rompió el silencio. Dijo que no era lo que parecía, pero su voz se apagó a mitad de la frase, como si supiera que cualquier justificación sonaría hueca. Isen entrecerró los ojos, se acercó y le exigió que dijera la verdad. Cuando el hombre dudó, Isen lo empujó contra la pared, su tono bajo y agudo. Preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo esto, pero antes de obtener una respuesta, escuchó la puerta abrirse detrás de él. Olivia entró jadeando, como si hubiera subido corriendo las escaleras. Sus ojos se agrandaron al verlos juntos y dejó escapar un «no», casi desesperado antes de correr hacia Isen y agarrarlo del brazo. Ella le pidió que saliera de allí, para hablar en otro lado, pero Isen la ignoró. Se liberó y señaló al hombre, exigiéndole que le contara todo. Olivia comenzó a llorar, diciendo que no era tan simple como parecía. Isen gritó que allí nada era sencillo, que ya todo estaba destruido, y fue entonces cuando Olivia se desplomó. Entre sollozos, confesó que este hombre no era simplemente alguien con quien se había involucrado. Era alguien del pasado, alguien que Isen también conocía bien. La sorpresa hizo que Isen diera un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. Miró al hombre y luego de nuevo a Olivia, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que parecía desmoronarse en sus manos. Olivia dijo que tenían una historia, algo que sucedió antes de conocer a Isen pero que nunca se resolvió realmente. Dijo que lo volvió a encontrar por casualidad hace meses y que todo comenzó con conversaciones inocentes, recuerdos que parecían inofensivos pero que rápidamente se convirtieron en algo más. Isen no podía creer lo que estaba escuchando. La idea de que el hombre al que invitó a su casa, a quien consideraba un amigo, fuera alguien con quien Olivia había compartido un pasado íntimo, le daba vueltas la cabeza. Pero fue lo que vino después lo que le hizo perder completamente el control. Olivia siguió hablando, como si finalmente no pudiera contener más las palabras. Ella reveló que el hombre, llamado Daniel, no era solo un examante. Él era alguien que conocía un secreto sobre ella, algo que nunca tuvo el coraje de contarle a Isen. Los ojos de Isen se entrecerraron y le exigió que le explicara. Olivia vaciló, pero luego, con voz temblorosa, dijo que Daniel sabía algo que podría destruir no solo su matrimonio, sino también la carrera de Isen. Dijo que había descubierto que parte del dinero invertido en la empresa de diseño procedía de una fuente que Isen nunca aceptaría, un préstamo ilegal que Olivia obtuvo sin decírselo. Isen guardó silencio, tratando de procesarlo. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Le preguntó si estaba diciendo que Daniel la estaba chantajeando, pero Olivia negó con la cabeza y dijo que, al principio, no era así. Confesó que buscó a Daniel porque sabía que tenía contactos que podían ayudarla a conseguir el dinero de forma rápida y discreta. Pero después de pagar la deuda, Daniel comenzó a aparecer cada vez más en su vida, ofreciéndole apoyo y atención, hasta que todo se salió de control. Isen miró al hombre y ahora lo veía diferente. No como un amante cualquiera, sino como alguien que se infiltró deliberadamente en sus vidas, manipulando las inseguridades y los miedos de Olivia. La ira regresó con toda su fuerza. Isen se abalanzó sobre Daniel, agarrándolo por la camiseta y empujándolo contra la pared. Dijo que sabía exactamente la clase de hombre que era, un parásito que se aprovechaba de las debilidades de otras personas. Daniel trató de defenderse, diciendo que Olivia lo había buscado, que no fue él quien empezó, pero Isen no quería escucharlo. Olivia le gritó que se detuviera, pero Isen soltó a Daniel y se volvió hacia ella. Él le preguntó por qué no había confiado en él, porque pensaba que necesitaba ocultar algo tan grande.
Olivia intentó explicarle diciendo que tenía miedo de decepcionarlo, de destruir todo lo que habían construido. Dijo que nunca planeó que las cosas llegaran a este punto, pero cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Isen sintió el impacto de sus palabras como puñaladas. Por muy furioso que estuviera y por mucho que quisiera odiarla, no podía ignorar la desesperación en sus ojos. Pero también sabía que no podía simplemente olvidar lo que ella había hecho. Dijo que necesitaba algo de tiempo, que necesitaba pensar, y salió del apartamento sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles, mi corazón se sentía pesado y mi mente estaba confundida. No sabía si podría perdonarla, pero sabía que la verdad lo había cambiado todo. Su matrimonio nunca volvería a ser el mismo y él tendría que decidir si estaba dispuesto a luchar por él o si era hora de dejarlo todo atrás. Isen caminó por las calles sin rumbo, sintiendo el peso de las últimas horas hundiéndolo en un silencio asfixiante. Los pasos eran apresurados, pero su mente iba lenta, repasando cada palabra dicha en el apartamento. Las revelaciones de Olivia resonaron como un trueno que se negaba a desaparecer. Se detuvo en un parque vacío, apoyando las manos en las rodillas para intentar recuperar el aliento, pero el nudo en la garganta se lo hizo más difícil. Necesitaba pensar, necesitaba comprender, pero cada pensamiento la llevaba a la misma pregunta: ¿cómo podía hacerlo? El teléfono sonó en su bolsillo, interrumpiendo su ensoñación. Dudó antes de responder. Era Olivia. Su voz sonaba ronca, llena de desesperación. Le dije que necesitaba verlo, que necesitaba terminar la conversación. Isen cerró los ojos por un momento, luchando contra el impulso de cerrarse, pero sabía que huir no resolvería nada. Dijo dónde estaba y esperó. Minutos después apareció ella. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos e hinchados, como si no hubiera dejado de llorar desde que se fue. Se detuvo a unos pasos de distancia, como esperando permiso para acercarse. Cuando él no dijo nada, ella avanzó poco a poco y se sentó junto a él en el banco. Ella comenzó disculpándose, pero Isen levantó la mano, interrumpiéndola. No quería excusas, quería respuestas. Él le preguntó cómo empezó todo, cuando exactamente decidió que ocultar algo tan grande era mejor que confiar en él. Olivia bajó la cabeza y le temblaban las manos en el regazo. Dijo que todo empezó con un proyecto que salió mal, una inversión que prometía un retorno rápido, pero que terminó costando más de lo que podía pagar. Dijo que no sabía cómo decírselo porque sabía que él la juzgaría por tomar decisiones sin consultarlo. Isen apretó los puños, tratando de controlar su creciente ira. Continuó explicando que cuando se dio cuenta de que estaba en problemas, se acercó a Daniel porque sabía que él tenía conexiones que podrían ayudarla. Dijo que el dinero solucionó el problema, pero trajo otro. Daniel empezó a aparecer en su vida con excusas y promesas, y ella, debilitada, dejó que se acercara más de lo debido. Ella dijo que todo fue un error, que nunca quiso lastimarlo, pero que, cuando se dio cuenta, ya estaba atrapada en la red de mentiras. Isen guardó silencio y dejó que sus palabras lo golpearan como puñetazos invisibles. Él le preguntó si lo amaba, si todavía había algo de verdad entre ellos. Olivia levantó la vista y el dolor en su mirada era tan evidente que Isen sintió que se le oprimió el pecho. Ella dijo que siempre lo amó, que nunca dejó de amarlo, pero que el miedo y la culpa la hacían actuar impulsivamente. Dijo que se perdió en el proceso, tratando de arreglar algo que solo empeoró. Él se levantó bruscamente, alejándose de ella. Necesitaba aire, espacio, pero Olivia lo siguió, rogándole que la escuchara. Ella dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar el matrimonio, que el dinero ya estaba pagado, que Daniel ya no tenía nada contra ellos. Pero Isen sabía que no era tan simple. Incluso si se resolviera el problema financiero, las marcas que quedaran no desaparecerían tan fácilmente. Fue entonces cuando Olivia dijo algo que lo hizo detenerse. Él dijo que había más, algo que ella no le había contado porque pensó que nunca lo necesitaría. Isen se giró lentamente, mirándola con una mezcla de cansancio e irritación. Le preguntó qué más podía haber, qué más había escondido. Olivia dudó, pero luego reveló que Daniel había grabado conversaciones comprometedoras entre los dos y que las usó para amenazarla cuando ella intentó poner fin a las cosas. Dijo que no solo quería el dinero, quería control. Isen sintió que la ira volvía a aumentar,
pero esta vez estaba mezclada con algo más, el deseo de proteger a Olivia, a pesar de todo. Le preguntó por qué no se lo había dicho antes, por qué no había pedido ayuda. Olivia dijo que tenía miedo, que pensó que podía resolverlo ella misma, pero que cuando vio a Isen en el hotel, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de Olivia. Ella respondió con las manos temblorosas y la voz al otro lado de la línea hizo que su rostro perdiera todo color. Isen se acercó y le quitó el teléfono de la mano. Del otro lado, Daniel hablaba con calma, como si nada hubiera pasado. Dijo que sabía dónde estaban, que Olivia les debía una explicación y que si no regresaba para resolver todo, estaba dispuesto a exponer las grabaciones. Isen agarró el teléfono con fuerza y le dijo a Daniel que todo terminó ahí. Dijo que sabía exactamente qué clase de hombre era y que si intentaba algo lo pagaría caro. Daniel se rió desafiante y colgó. Olivia empezó a llorar de nuevo, pero Isen le sujetó la cara y la obligó a mirarlo. Él dijo que ella necesitaba ser fuerte, que no dejaría que Daniel destruyera nada más. Dijo que, a pesar de todo, lo afrontarían juntos. Olivia asintió, pero el miedo en sus ojos era evidente. Esa noche fueron al departamento de Daniel. Isen llamó a la puerta con fuerza y, cuando Daniel la abrió, parecía sorprendido pero no asustado. Isen entró sin ser invitado, empujando a Daniel hacia atrás. Dijo que quería las grabaciones, que quería que todo se borrara o llamaría a la policía. Daniel sonrió y dijo que no tenían pruebas en su contra, pero Isen fue más rápido. Mostró los mensajes y grabaciones de su propio teléfono celular, evidencia que Daniel no sabía que Isen había recopilado después del incidente en el hotel. Daniel intentó discutir, pero Isen dejó claro que no había lugar para la negociación. Dijo que si no borraba todo en ese momento, entregaría el material a la policía y a la esposa de Daniel, quien, según la información recopilada por Isen, tampoco sabía nada sobre sus actividades. Daniel dudó, pero vio en los ojos de Isen que hablaba en serio. Bajo presión, borró los archivos y le entregó su teléfono celular a Isen para que lo revisara. Olivia observó en silencio, conteniendo las lágrimas mientras veía cómo se desmoronaba el control de Daniel sobre ella. Cuando salieron del apartamento, Isen sintió que se le quitaba un peso de encima, pero sabía que esto era solo el comienzo. Olivia tomó su mano y le agradeció entre lágrimas, pero Isen no respondió. Todavía quedaba mucho por resolver entre ellos. Perdonar no sería fácil y sabía que le llevaría tiempo volver a confiar en ella, si es que lo hacía. Mientras conducían de regreso a casa, Olivia preguntó si todavía había esperanza para ellos. Isen guardó silencio durante un largo rato antes de decir que no lo sabía. Dijo que amaba a la mujer que era, pero que no estaba seguro de poder amar a la mujer en la que se había convertido. Ella le tomó la mano con fuerza y le prometió que haría todo lo posible para reconstruir lo que habían perdido. Isen no respondió. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero en ese momento lo único que podía sentir era el vacío dejado por lo que había sido destruido. Isen condujo por la calle en silencio, las farolas pasaban como figuras a lo largo del camino. Olivia estaba sentada a su lado, inmóvil, con los ojos fijos en la ventana como si la oscuridad del exterior pudiera ofrecer algún tipo de consuelo. El auto estaba abrumado por un peso invisible, que llevaba no solo el desgaste de las últimas horas, sino también las cicatrices de años de confianza que se estaban erosionando lentamente sin que él se diera cuenta. Isen mantuvo sus manos firmemente en el volante, pero sus nudillos se sentían rígidos, como si toda la tensión acumulada se concentrara allí. Intentó organizar sus pensamientos, pero cada recuerdo de la conversación en el apartamento de Daniel le llegaba como un chasquido, destrozando cualquier intento de encontrar claridad. El miedo en los ojos de Olivia, las palabras entrecortadas, las disculpas que parecían genuinas pero que no borraban lo que había sucedido. Isen se sentía atrapado entre dos mundos, uno en el que todavía la veía como la mujer que amaba y otro en el que ella era simplemente la persona que lo traicionó, le mintió y le pidió perdón demasiado tarde. Olivia rompió el silencio con la voz débil y vacilante. Ella dijo que sabía que él ya no confiaba en ella, pero que necesitaba creer que había algo entre ellos que podía salvarse. Isen no respondió de inmediato. Mantuvo la vista en la carretera, tratando de controlar su tono antes de hablar. Dijo que no sabía lo que sentía, que su traición no fue solo física, sino emocional. Dijo que lo que más lo destruyó no fue su relación con Daniel,
sino el hecho de que recurrió a él en lugar de pedirle ayuda. Ella se giró hacia él, con los ojos llorosos, y trató de argumentar que estaba asustada, que no quería decepcionarlo, pero Isen la interrumpió. Dijo que todo el mundo tiene miedo, que todo el mundo enfrenta tiempos difíciles, pero que ella optó por afrontarlo escondiéndose, mintiendo y, peor aún, involucrándose con alguien que sabía exactamente cómo manipularla. Él le preguntó si pensaba que él no lo entendería, si pensaba que él le daría la espalda. Olivia guardó silencio, incapaz de responder. El coche se detuvo frente a su casa y Olivia vaciló antes de abrir la puerta. Isen salió primero, dejándola atrás mientras cruzaba el cuarto oscuro y dejaba caer las llaves sobre la mesa. Sentía una opresión en el pecho, como si estuviera a punto de explotar, pero al mismo tiempo, estaba demasiado agotado para gritar. Olivia entró poco después y se detuvo en la puerta como si no estuviera segura de si debía acercarse. Él la miró y vio a la mujer que una vez había sido todo para él, pero también vio las sombras de lo que había hecho. Finalmente se acercó, se sentó en el sofá y empezó a hablar. Dijo que no esperaba perdón, pero necesitaba que él supiera que no era fácil para ella. Dijo que Daniel la hacía sentir vulnerable pero al mismo tiempo necesaria, como si hubiera encontrado una solución rápida a un problema que podría haber destruido su sueño. Dijo que odiaba admitirlo, pero por un momento le gustó la atención, le gustó sentirse deseada, algo que no había sentido en mucho tiempo. Isen cerró los ojos, tratando de no explotar ante esas palabras. Sabía que su matrimonio había pasado por momentos difíciles, pero escuchar que ella buscaba consuelo en otro hombre lo hizo sentir impotente. Cuando volvió a abrir los ojos, Isen le preguntó si realmente entendía lo que había hecho, si entendía cuánto lo destruyó. Olivia dijo que sí, que lo sentía, pero que también estaba dispuesta a reconstruir todo, aunque sabía que podría llevar tiempo. Isen se levantó y caminó por la habitación como si intentara encontrar alguna respuesta perdida entre los muebles. Dijo que no sabía si podría mirarla sin recordar lo sucedido, que tal vez nunca podría confiar en ella como antes. Olivia le rogó que no se rindiera, diciendo que todavía lo amaba y que haría cualquier cosa para demostrarlo. Dijo que sabía que necesitaba tiempo, pero que estaba dispuesta a esperar. Isen se rió, pero fue una risa amarga, llena de dolor. Le preguntó cuánto tiempo creía que tomaría borrarlo todo, hacerle olvidar las noches en las que se preguntaba dónde estaba, los mensajes que borró, los momentos en que fingió amarlo mientras estaba involucrada con otro hombre. Ella empezó a llorar de nuevo, pero Isen continuó. Dijo que el problema no era solo la traición, sino la facilidad con la que ella se dejaba llevar. Dijo que no podía dejar de imaginar los momentos que compartieron y preguntarse si, en algún momento, pensó en él. Olivia dijo que pensaba que se sentía culpable, pero Isen negó con la cabeza. Dijo que la culpa no era suficiente, que el arrepentimiento después del hecho no borraba las decisiones tomadas. Olivia se puso de pie, se acercó a él y le tomó las manos. Dijo que sabía que las palabras no eran suficientes, pero que estaba dispuesta a demostrarle de todas las formas posibles que todavía lo amaba. Dijo que lo que le pasó a Daniel no fue por amor, sino por fragilidad, por estar perdido. Isen la miró a los ojos y, por un momento, vio a la mujer de la que se enamoró. Pero esa imagen desapareció rápidamente, reemplazada por recuerdos de la habitación del hotel, los mensajes, las mentiras. Él le soltó las manos y dio un paso atrás. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba pensar sin que ella estuviera cerca. Olivia intentó discutir, pero él se mantuvo firme. Dijo que no estaba diciendo que fuera el final, pero tampoco podía prometer que habría un nuevo comienzo. Dijo que necesitaba encontrar un lugar donde pudiera respirar sin sentir el peso de todo lo sucedido. Olivia asintió y se secó las lágrimas, pero antes de que él se fuera, dijo algo que lo detuvo en seco. Dijo que, a pesar de todo, ella todavía creía en ellos, que no se rendiría hasta que él le dijera, con tantas palabras, que ya no había más posibilidades. Isen no respondió. Agarró sus llaves y se fue, sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro mientras intentaba ignorar la sensación de que algo dentro de él se había hecho añicos sin posibilidad de reparación. Condujo durante horas, sin rumbo fijo, deteniéndose solo cuando el cansancio le hacía imposible continuar. Sentado en el auto, mirando al vacío, se dio cuenta de que se enfrentaba a un dilema imposible, seguir adelante e intentar reconstruir algo que había sido destruido o aceptar que algunas cosas no se pueden arreglar.
Y a medida que avanzaba la noche, supo que, decidiera lo que decidiera, nada volvería a ser igual que antes. Isen regresó a casa después de 2 días de ausencia. Estaba exhausto, pero sabía que la conversación final era inevitable. Olivia estaba sentada en el sofá cuando él entró. Su rostro parecía más pálido, sus ojos marcados por noches de insomnio. Ella se levantó apenas lo vio y trató de decir algo, pero él levantó la mano pidiéndole que esperara. Isen entró en la sala, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en el sillón frente a ella. Había algo en su mirada que Olivia reconoció de inmediato, se había tomado una decisión. Ella se quedó quieta por un momento, como si esperara una última oportunidad, pero cuando él habló, su voz fue firme e inquebrantable. Dijo que había pasado los últimos días tratando de encontrar una razón para continuar, tratando de justificar sus errores e incluso los suyos propios. Dijo que miró su pasado, los buenos tiempos, pero al final siempre volvía al mismo lugar. Dijo que su amor ya no era suficiente para borrar las cicatrices dejadas por las mentiras y la traición. Olivia empezó a llorar, pero Isen continuó. Dijo que ya no podía vivir en una relación en la que se había destruido la confianza y en la que tantas veces se había dejado de lado el respeto. Dijo que ella tomó decisiones que los pusieron en esa situación y que, por mucho que quisiera perdonarla, simplemente no podía olvidar. Olivia se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos y rogándole que lo reconsiderara, pero Isen negó con la cabeza. Dijo que no estaba dispuesto a pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro, preguntándose si volvería a suceder. Dijo que el divorcio era la única salida para ambos. Ella se levantó y se acercó, tomando su rostro con sus manos temblorosas. Ella le dijo que lo amaba, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para compensar lo que había hecho, pero Isen lentamente apartó sus manos. Dijo que sabía que ella lo sentía, pero que ese arrepentimiento no cambió lo sucedido. Olivia cayó de rodillas pidiendo una oportunidad más, pero él se alejó, recogió las bolsas que había dejado en la puerta y se fue. Olivia se quedó atrás, sola en la habitación vacía, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. Meses después, Isen estaba sentado en un café revisando documentos mientras intentaba reorganizar su vida. El divorcio se había hecho oficial y, aunque todavía sentía el impacto emocional, empezaba a vislumbrar un futuro diferente. Olivia intentó ponerse en contacto varias veces, pero él mantuvo la distancia. Sabía que para seguir adelante necesitaba alejarme por completo. Mientras revisaba el papeleo, una mujer se acercó y pidió permiso para sentarse en la mesa de al lado. Isen levantó la vista y la reconoció de inmediato. Era Emma, la esposa de Daniel. Parecía más fuerte que la última vez que se vieron, pero había un peso en sus ojos que Isen conocía bien. Ella le preguntó cómo estaba y él sonrió y dijo que estaba tratando de reconstruirse. Ella asintió, diciendo que ella estaba haciendo lo mismo. Dijo que se había divorciado de Daniel después de descubrir más sobre sus mentiras y manipulaciones. Dijo que se sentía aliviada, pero también asustada, como si tuviera que volver a aprender a vivir sola. Isen sintió una conexión inesperada con esas palabras. Hablaron durante horas, compartieron historias y sentimientos, y cuando llegó la noche, Isen se ofreció a acompañarla hasta el coche. Mientras caminaban, sintió algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Olivia, por otro lado, estaba luchando por recuperarse. El estudio de diseño en el que trabajó tan duro para construir perdió clientes después de los rumores sobre el escándalo con Daniel. Intentó reconstruir su reputación profesional, pero el peso del pasado seguía atormentándola. Pasó meses en terapia, tratando de comprender por qué tomó las decisiones que tomó y cómo podía evitar repetir los mismos errores. Hubo momentos en los que pensó en buscar a Isen nuevamente, pero sabía que él había seguido adelante. Sus amigos le dijeron que estaba saliendo con alguien y decidió dejarlo en paz, aunque le dolía más de lo que podía soportar. Daniel, por su parte, no tuvo tanta suerte. Después de perder su trabajo por mala conducta, fue demandado por clientes que descubrieron su fraude y terminaron enfrentando problemas legales. Su reputación fue destruida y comenzó a vivir en trabajos secundarios, tratando de escapar de las consecuencias de sus acciones. Sin apoyo y abandonado por quienes alguna vez lo rodearon, se convirtió en una sombra del hombre manipulador que alguna vez fue. Olivia se enteró por un tercero que él se había ido de la ciudad y no tenía planes de regresar.
Por mucho que lo odiara, sentía lástima por él, viendo en él un oscuro reflejo de lo que podría haber sido su propia vida si no hubiera intentado cambiar. Isen siguió viendo a Emma y, con el tiempo, su relación evolucionó de una amistad basada en el dolor compartido a algo más profundo. Ella aportó ligereza a su vida y él le ofreció la estabilidad que ella buscaba. Aún así, Isen llevaba cicatrices del pasado. Sabía que nunca olvidaría lo que le pasó a Olivia, pero también sabía que eso lo había cambiado. Se volvió más atento, más cuidadoso y se prometió a sí mismo que nunca más ignoraría las señales de advertencia. Cada una de sus vidas siguió caminos diferentes, marcados por las decisiones que tomaron y las consecuencias que enfrentaron. Olivia aprendió que el precio de la traición es mayor de lo que imaginaba, Daniel pagó con su propia libertad y reputación, y Isen descubrió que, incluso después del dolor, es posible encontrar un nuevo comienzo. Pero las cicatrices permanecieron, recordándoles cada día que las decisiones tomadas en el calor del momento pueden resonar para siempre. Si te gustó esta historia, deja tu comentario contándonos qué te pareció y comparte tu opinión sobre los personajes. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda, este canal no admite trampas de ningún tipo. Las consecuencias son reales y pueden destruir vidas. Hasta la próxima historia.